Bueno, hola, buenos días. Eh, bueno, como dice este video, esto es una crítica a los troles, ¿no? de internet, ¿no? A los troles ateos. Crítica a los troles ateos de internet, ¿no? Y me preguntarán que por qué esta crítica, ¿no? Entonces yo voy a responder que es porque estoy, digamos, hasta aquí, o que tengo los huevos hasta la frente de encontrarme con gente, ¿no? De que digamos que, bueno, hay una persona religiosa, ¿no? Y digamos que tiene hasta cierto derecho, ¿no? De responderle con sarcasmos cuando muestra argumentos, digamos, demasiado fanáticos, ¿no? O argumentos homofóbicos o dañinos contra la sociedad. Pero entre todos esos creyentes hay creyentes que realmente han estudiado, creyentes que realmente han leído y que se le han pasado toda su vida preguntándose esto y es si existe Dios, ¿no? Realmente encontrarse, ¿no? Un ateo, ¿no? Que llega una persona culta, una persona leída, que siempre toda su vida se ha preguntado si existe Dios y que ya sea que haya hecho estudios o en universidades o por su cuenta en libros o que haya tenido que viajar o meterse en diversas religiones y cultos para responderse esa pregunta a sí mismo, que si existe o no Dios y se ha quedado con la conclusión de que sí existe, que merece algo de respeto y que llegue uno de estos ateos simplones y le diga cualquier pendejada y le diga, ah, sí, Jesús es un loquillo, y empieza a trolear y empieza a decir cualquier estupidez cuando realmente es posiblemente esa persona creyente, estudiada, haya tenido toda la razón, aunque sea creyente, ignorante, como dicen los ateos, y que esa persona tenga toda la razón al decir cosas que son ciertas, al tener argumentos verídicos, al tener una lógica aplastante, y como esa persona atea no puede responder los argumentos, empieza a decir estupideces, a lanzar sarcasmos y preguntas retóricas, y a decir cosas como que Jesús es un loquillo. Díganme, ¿dónde está su inteligencia de la que se vanaglorian? ¿Dónde está su estoicismo, su lo que sea? ¿Dónde está cuando hacen esas estupideces? Es que me tiene hasta los huevos. Hay personas inteligentes, creyentes, importantes, que a veces por ayudar, por querer ayudar, por querer enseñar, responden una pregunta de internet y la hacen o hacen un comentario muy inteligente y llega otro imbécil y comienza a lanzar preguntas retóricas, cosas nada que ver con la discusión y con el único objetivo de amargarle la vida a esa persona, con el único objetivo de sacarle los estribos, de enfurecerla. Y obviamente todos tenemos un límite, todos somos humanos, todos nos vamos a enfurecer si nos siguen diciendo estupideces sin lógica, como que Jesús es un loquillo, o como que Hulk, eh, te caga tu Dios, o cualquier cantidad de cosas soeces. Díganme, díganme cómo a esa persona religiosa no se le va a alborotar la paciencia y es capaz hasta de putearlo a ese otro ateo porque claro, con todo el derecho lo está insultando y aunque sean sarcasmos es un insulto y es algo real, no es como si le estuviera diciendo cosas, no es como si le estuviera argumentando, preguntando cosas con un sentido de amabilidad, le está insultando. Y cuando alguien dice respeto, es respeto. O sea, por ejemplo, que digan, ah, tu religión ha matado tanta gente que ni sé qué mierda. Yo no soy cristiano, pero que le digan a alguien eso, por ejemplo, que le digan, ah, Jesús es un loquilla, ah, tu Dios, Hulk me caga tu Dios, o me cago en tu Dios, o que cualquier cantidad de eso pendejadas, díganme a quién no le va a afectar. Por más satanizada, por más, ¿cómo decirlo?, por más despectiva, por más rabia que le tengan a la religión, ¿no? Independientemente
de cualquier cosa, si eres ateo, vos no puedes llegar donde un cristiano y decirle, bueno, me cago en tu Dios o X cosa, ¿no? Porque así de buenas a primeras, por lo menos sin conocer a la persona. Y, y bueno, no eso. Eh, es que por lo menos, si no fuera con la intención de enfurecer a la persona, es hasta cierto punto aceptable. Pero lo único que quieren es eso, cuando ya ven que la lógica de una persona es religiosa, entre comillas, es aplastante y no pueden con esa lógica religiosa de esa persona, pues se ven impactados, ¿no? Y no y empiezan a insultar y a decir estupideces o a decirle ja ja ja, no tienes argumentos, así que te vas, ya dejó de hablar el bobito porque no tiene argumentos, cuando esa persona en realidad sabe muy bien lo que está diciendo, porque ha tenido que leer mucho, ha tenido que viajar a muchas partes para poder tener esa información y para llegar a esas conclusiones, ha tenido que experimentar muchas cosas. Y que llegue una persona que se la pasa en conciertos de rock y trabajando y sin tener esas mínimas dudas existenciales de sacrificar una parte de tu vida para resolver esas preguntas y hacerlo por años y años, teniendo en cuenta que es un dato que define tu vida, si crees o no crees, y si eres una persona seria con respecto a eso. Si vos eres una persona que no hace eso, si tú eres una persona que no hace eso y en realidad esa pregunta a ti te importa un bledo si existe o no existe algún creador, o si existe o no existe algún sentido superior a ti, si no tienes ese existencialismo y vos le preguntas a alguien que sí lo tiene, cualquier pendejada con preguntas retóricas y le empiezas a insultar y le empiezas a decir, dime, es obvio que esa persona religiosa va a tener el derecho a insultarte, va a tener al derecho a decirte que sin verdaderamente eres un ateo ignorante. Y otro punto aparte es que sí hay cosas en que los ateos son muy ignorantes. Que por ejemplo hay muchos padres de la ciencia, muchos señores que han plantado la base de la ciencia que en realidad han sido creyentes y lo peor cristianos. Y ojo que yo no soy cristiano ni de ninguna religión de estas que tenga relacionado con el Dios de los cristianos, con el Dios de los judíos. Yo sí soy creyente, pero no soy creyente de esas religiones. Pero aún así han visto muchos creyentes y para ser más aplastante han habido muchos creyentes, la mayoría de los padres de la ciencia, y para más aplastante la cosa, la mayoría de esos creyentes han sido cristianos. Y que me digan que es una falacia que por decir que por un padre de la ciencia es creyente, no significa que Dios exista. Obvio que no. Eso no significa que Dios exista. Que si lo investigan bien, así han sido creyentes. Eso no significa que Dios exista. Obvio que no, pero punto aparte, digo esto no para decir que Dios exista, sino para una cosa obvia, y es que los creyentes muchas veces mienten y andan diciendo tonterías como que la mayoría de los padres de la ciencia han sido ateos, y eso es mentira. Eso es mentira porque hasta en los propios diarios de esos padres de la ciencia como Newton o Descartes, hasta en los propios diarios personales, ellos confirman que son creyentes, y no para que los quemaran en la hoguera, porque esas personas tenían creencias distintas. Obviamente, si hubieran descubierto sus escritos, la iglesia los hubiera quemado por herejes, pero no por ateos, porque ellos creían en un Dios y la mayoría de ellos eran cristianos. Así que realmente son muchas cosas que muchos ateos dicen, ¿no?, en internet, muchas mentiras con tal de hacerse de likes o hacerse de vistas, ¿no?, como es ateísmo brillante o como es cantidad de personas. ¿Con qué propósito, con qué objetivo hacen esto? Para tener dinero. ¿Por qué? Porque por cada vista te dan una fracción de centavo. Y si tienes muchísimas vistas, como lo tiene el antihéroe o ateísmo brillante, en blogs y en
todo este tipo de cosas regadas por internet, vas a tener dinero. Así que si tú eres sensacionalista, si tú eres amarillista y andas mintiendo y diciendo cosas para sorprender a la gente y lavarle el cerebro a la gente a tu manera, ¿no? Creando una nueva manera, porque ya la religión, ya casi nadie se cree el cuento, ya le creen el cuento a los ateos, que también son cosas falsas, cosas mentirosas. Eso tú tienes más vistas, te dan una fracción por la publicidad que aparece allí, al lado costado del YouTube o al costado de tu blog, te dan una fracción de dinero, de centavos, y con miles de vistas tienen muchísimo dinero que vas acumulando. Y por eso hacen esas tonterías, comentarios sensacionalistas, comentarios mentirosos, amarillistas, para lavarle el cerebro a la gente, para tener más plata. Y eso es lo mismo, y decir que llega un ateo con todos estos pseudoargumentos a cagarle la vida a alguien que está siendo sincero, que ha estudiado mucho, que tiene sabiduría para repartir, porque quiere repartir con los demás para ayudar a las personas, para enseñarles, para que tengan una mejor calidad de vida o para que sacien su curiosidad. Y que llega un ateo de estos a cagarte diciendo Jesús es un loquillo, o que jajaja, no tienes argumentos, por eso ya no quieres hablar y te vas porque está cansado de tener tantos huevones que le digan cosas que en realidad que no tienen fuentes, que en realidad ellos son los que no tienen pruebas, y que te llegue alguien a cagarte así es pésimo realmente. No sé, yo me compadezco del mundo y me compadezco de las personas, porque hay personas que quieren aprender más, aún siendo gente sabia, aún siendo maestros, y saben que un verdadero maestro nunca deja de aprender y nunca deja de estudiar. Y estas personas nobles, me compadezco de los ateos en internet, de la mayoría, no todos, mayoría de ateos en internet como son, que vienen a cagarle la vida a estas personas. Me compadezco de que haya personas así en el mundo, personas con conocimientos, que quieren enseñar gratis, que quieren estar ahí, que